Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Chetumal. Arquitecto Mario Cantor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Abraham. Qué bueno que estás de vuelta por aquí. Y que esta vez tenemos ya el gusto de que puedas presentar la obra tú, ¿verdad? Correcto. Qué bueno y qué gusto. Pues arquitecto, platícanos por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Dónde nos encontramos? Pues estamos en Chetumal, Quintana Roo, que es la capital del estado, pegado a la costa de la bahía. Y pues esta casa tiene algo en particular porque en realidad eran dos casas y el proyecto aquí eran 3 terrenos y la meta era hacer pues la casa en 2 terrenos. Entonces la casa ya estaba construida en planta baja, que era lo más complicado. Van a notar que las escaleras son un poquito más alargadas de lo normal y ese es el único efecto que nos los puede transmitir, ¿no? Pero realmente se logró y la casa, en vez de ser 2 casas gemelas pequeñas, logró ser una casa en 2 predios. Si gustan, vamos entrando para verla. Adelante, qué interesante. Entonces, ¿ya estaba la planta baja cuando tú llegas? Totalmente la planta baja estaba así. Qué Toda locura. la casa estaba en planta baja con todas las divisiones, a punto de colar losa. ¿Y qué pasó? ¿El cliente llegó y se arrepintió? Eran 2 hermanos y al final pues no lograron concretar los proyectos y se tuvo que dividir la casa. Ok. Entonces lo difícil fue desarmar losas y volver a habilitar todo para poder lograr el proyecto en estas 2 propiedades nada más. ¿Y qué tipo de sistema constructivo era? Porque aquí vemos un volado súper importante con esa gran viga de acero. Este volado es falso totalmente, es Duroc, es una estructura de Duroc que está totalmente anclada a la construcción convencional de bloc normal. Ok. Y la viga de acero está cargando las 2 habitaciones de las niñas. Ahorita las vamos a ver por arriba. Es una viga delgada, pero de bastante tonelaje. O sea, carga bastante. ¿Y el Duroc hasta dónde llega? El Duroc aquí se logra ver. Logra más o menos el concreto vuela 1 metro para poder anclar el Duroc. Y ahí es donde estamos volando como en 90 centímetros falsos. Entiendo. Y arriba totalmente igual es falso. Para darle esas pendientes, ¿verdad? Que Y terminan para como darle papel. al atardecer, el sol nos cae aquí. Entonces, logra ganarnos un poquito más de sombra a los vehículos. Entiendo, entonces se vuelve como un horponiente. Exactamente. acuerdo. Aquí un poquito de jardinería, el pasillo principal. De noche vale mucho la pena porque Sí, pues sí, la lo iluminación es bastante linda. Y el recibidor, Ya en la el puerta. vestíbulo principal, pues tiene una escultura que es una bailarina. La clienta quería una bailarina que vio en Pinterest, pero no lo logramos. Tuvimos que hacerla aquí en Chetumal con unos herreros y quedó bastante bien. Oye, está La buena. verdad que está muy bien. Además que el precio pues fue muy accesible. Claro. Sí, sí, sí. Oye, qué escala del espacio, ¿eh? ¿Cuánto mide esto de altura? 780 de altura. Y la casa está a 2 aguas. Hay 1 metro de pendiente, nada más que no se ve por el plafón. De acuerdo. Tenemos 2 pendientes porque en la zona llueve muchísimo y nos genera mucha humedad. Entonces, eso nos ayuda a desasolvar muy rápido y no tengamos filtraciones. Excelente. Ujú. La puerta, ¿de qué madera es? La puerta es de madera estufada de salam y la estructura de la puerta es de PTR. Está armada de PTR y después se forra. Tiene que ser estufada para que con los cambios de temperatura no empiece a agrietar, ni a moverse, ni a rechinar, ni todo eso. De acuerdo. Pero pues tiene 6 metros de altura. Está importante. Está muy imponente. Sí. Aquí es lo que te comentaba. Ves escaleras un poquito más de lo normal, porque en los proyectos anteriores pues era donde ya no podíamos ocultarlo. Sin embargo, no está tan incómoda. Pues la verdad se siente muy, muy intencionada. Sí. No pareciera que... Le ayuda el descanso a la mitad y pues ahí vuelve a agarrar el aire del cliente para subir. Claro. No, pues es que con esta altura tenía que ser así. Este es un bañito de bienvenida, mira. Es un bañito inteligente. ¿Ah, Se sí? detecta y se abre. ¿Me Sí. entiende? Sí. Es para las visitas. Oye, qué interesante el acabado. Platícanos, porque no lo había visto. ¿Qué pasó? Así, ¿cómo sabes? Ese acabado es una impresión en acrílico. Está bueno. Sí. Ay, el agua sale por esta gota. Sale por esa gota, sí. Está bueno. Les gusta Sí. mucho el arte a los propietarios. Sí, sí, sí. Ahí hay varias cuestiones ahí que... ¿Y cómo parte el diseño? ¿Cómo lo organizas el programa? Mira, realmente
esa fue parte de la dificultad en este proyecto. Amanda estuvo aquí colaborando y fue ¿Cómo estás? fue fue un reto bastante complicado porque la planta baja ya tenía estacionamiento, tenía cocina, tenía el área de servicio. Entonces, tuvimos que respetar los muros principales, que eran estos y el del final, en el cual ya no pudimos hacer un programa arquitectónico que el cliente quería. Por temas económicos era mucho gasto. Pero logramos integrarlos. Si te das cuenta, tú entras y no presencias esa desorganización. Claro. Porque aquí ellos trabajan en casa, ambos. Entonces les creamos su oficina. Aquí trabaja la pareja, no sale de casa y tiene sus oficinas aquí en planta baja. Uf, qué bueno. Antes esto era un cine en el otro proyecto. Entonces fuimos ahí armando el rompecabezas. Qué genial. ¿Ustedes fabricaron los muebles? Sí, es gente que trabaja con nosotros aquí en la empresa y nos arma el mobiliario desde cero, ¿no? Obviamente los materiales son MDF que los venden en el centro del país y ya nada más los arman. Todo lo que ves en color salam es hecho acá. O sea, es producido acá, en fábrica de la cimbra de salam. Pero todo lo que ves en tonalidades ya más convencionales, pues es algo que ya viene hecho de fábrica. Pero se ve muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Buenos materiales y me gusta mucho la combinación de las El lambrín igual. La ventilación de la casa es a través de mini splits. Sí, sí. Normalmente todo el día están con aires acondicionados por el tema de los paneles solares. Y nuestro clima ahorita está muy, muy agradable, parecido al de ustedes allá. Sí. Pero se nos va a acabar en 20 días y de ahí tenemos calor todo el año, hasta el próximo año. ¿Cuántos paneles fotovoltaicos tiene la casa? Tiene 26 paneles de 510 watts. 26. Sí, y con eso pagan 50 pesos. Siempre hay que pagar 50 pesos. Lo que marca la ley. Es la ley. Este es un área de servicio. Está cerrada, pero aquí quedaron los breaks nada más de la casa para que no se vieran y no los estén. Y estaría en una lavandería en el proyecto anterior. Ahora es un cuarto de visitas. Pequeño, pero funcionó. Es un cuarto de visitas. Pues muy bien, ¿eh? Tiene buena medida. ¿Cuánto mide? Sí. Tiene 4x3. Fíjense, un 4x3 y puede ser la recámara principal Sí. de cualquier persona. Excelente. Y tiene su baño completo también. ¿Ustedes hicieron el interiorismo? El interiorismo en cuanto a proyectos sí, y la propuesta de mobiliario la hicieron en Guadalajara. Ok. Una cliente se llama Carla Beristain, no sé si la conoces. Me suena mucho. Saludos a Carla. Sí. Buen trabajo. Se siente equilibrado. Algo así, ¿no? Fíjense qué bonito la jabonera con la tira de LED. Y el baño muy alto. Está espectacular, ¿no? ¿Todos los baños tienen extracción también? Todos los baños tienen extracción por la humedad. No tanto por olores. Aquí es por humedad. Sí. Esta es la cocina, que también tiene muy buen tamaño. Qué bonita. Es la cocina principal y este es el área preferida de la clienta. El comedor está de súper lujo. Vean esto, jóvenes. Esto parece un lobby de hotel. Sí, esa era la idea. La verdad es que ella quería que parezca un lobby de hotel. ¡Felicidades! ¡Se logró! El trabajo de las alfombras igual es muy bonito. Sí, la verdad que armoniza todo muy bien. Me encantó la obra de arte. Sí. Y estas lámparas, ¿verdad? Sí, las lámparas colgantes para hacer ese juego de volumen en un espacio tan grande, ¿no? Porque si no se iba a ver como una bodega. Tienes razón. ¿De dónde vienen estas lámparas? Estas lámparas vienen de Guadalajara igual. Las compramos ahí. El trabajo de mobiliario, mesas y cuadros son hechos por artistas de Guadalajara. O sea, son hechos a mano, no es de fábrica. Y las lámparas pues ya son compradas. Genial, todo a la medida, ¿verdad? Vean esta todo sala. está diseñado a la medida. De hecho, ellos trabajan en base a los planos que le enviamos. El proyecto lo respetan mucho. Esta piedra igual está muy bonita, pero muy pesada. Entonces, ¿pero es piedra completa? Es una piedra de mármol. No, pues ¿cuánto pesa? Pesa muchísimo. La bajamos como con 12 personas. ¡Qué locura! Y la verdad que a la clienta era para sentarse, pero no le gusta que se siente. Parece una escultura. Yo creo que me dices, hombre, qué espacio, qué dimensión tiene. Aquí teníamos 5.90 por 11.60, más o menos, casi 12 metros.
Porque las vigas de fábrica, aquí arriba hay vigueta y bovedilla. Entonces, si superábamos los 6 metros, tendríamos que hacer una estructura adicional. Entonces, logramos con los 590 meter doble vigueta y ya no tuvimos que gastar en ningún tipo de estructura. Excelente. Ujú. Qué interesante la sustracción aquí, ¿no? Este hueco bien alineado. Sí, 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 sí. Le da una sensación como de catedral. Una catedral contemporánea. Este es el área social que pues tratamos que esté integrada. Aquí hay una falla de proyecto que la vas a notar muy fácil, esta No. columna. Es el dolor de cabeza de los clientes todos los días que están aquí, porque el primer proyecto terminaba hasta aquí. Ok. Entonces las dos casas tenían como un patio de servicio, nada más. Y pues ya al continuar el proyecto, pues la idea es que hubiera quedado volado y se hubiera visto mucho mejor. Claro. Pero pues no, fueron las dos fallas de armar el proyecto, la columna y la escalera. Y la escalera, pero yo creo que la verdad se logró un súper resultado. No se Sí. siente la casa. No se siente. tenga Creo como que si esa- no te hubiera platicado, tal vez no. Nunca lo noto. Claro. Y pues la Definitivo. alberquita también. Y la alberca, genial. ¿Qué dimensiones tiene? La alberca tiene 4 por 9. Perfecta. Y le colocan piso de terraza para no tener tanto jardín. No quería jardín, no Ya. quería tener mantenimiento. Entonces, por eso es que me pidió. Y aparte le gusta mucho los eventos y los convivios. Entonces quería poner varias mesitas. Ya, Entonces quería tener un área como de saloncito. claro. No, pues Ujú. queda perfecto para eso. Y fíjense esta fachada es sur, ¿verdad? Sí, O un sureste. sureste, sí. Ujú. Está recibiendo todo el calor. Qué buena decisión que el hueco solamente quedara, ¿verdad? Ujú. En un nivel. Sí. Además que este calor que nos pega ahorita es el más agradable para nosotros. El que nos afecta es el del atardecer y lo tenemos del otro lado. Ok, Entonces no hay ningún inconveniente. no hay problema. Ujú. Excelente. Y de este lado tenemos cuartos de máquinas. ¿Qué Aquí hay por- tenemos el cuarto de máquinas. Aquí está el motor de la calefacción de la alberca. Y este es el cuarto exclusivo de máquinas para la alberca. Y tenemos un bañito a la vuelta para la gente que está aquí. Tenemos aquí un bañito de visitas. Muy pequeño, pero bastante funcional igual. No, muy práctico. Y además tenemos unos muebles adelante. Fíjense, no miden ni 20 centímetros, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero suficiente para almacenar algo. Y aquí está la lavandería. Estamos techados. Genial. No había visto esos equipos del de la derecha. Muy bien. Muy amplio y también seguimos con altura. ¿Esta losa es nueva o ya existía? Esta losa ya existía. Ya existía, ¿verdad? Sí. Claro. Lo que es Aprovecha. planta baja prácticamente ya existía. O sea, ellos tuvieron la idea de hacer estos techos tan altos. Es parte de nuestra firma. Ahorita vas a ver las Ah, dos ¿sí? casas más y nos Ah, ya, ya, encanta trabajar a 350. A 350 Sí, acá. siempre. Claro, es que es como una altura y media, ¿verdad? O sea, yo había pensado que estaba ya la losa esta. No, ustedes la suben. No la habíamos colado. Ajá. La tuvimos que desarmar, ya estaba estructurada. Ya, Gracias a Dios el contratista anterior no coló y por eso fue que el proyecto Pudieron subir y rescataron todos los elementos, las y vigas, las bovedillas. rescatamos, exactamente. ¿Cuánto medirá la cocina de ancho? ¿Como La unos 6? cocina mide como 6 por 520. 4 y tanto más o menos. Entre Perfecto. 520 y 4 y tanto. Me encantó la barra, ¿verdad? Pero a nivel de comedor normal. Realmente el uso diario es aquí. Ujú, Eso es como para visitas nada más. claro. Entonces este es el de día a día. Si te das cuenta, en la mayoría de proyectos la gente ya come en la cocina. Claro. Ya está muy de moda. Sí, no, el comedor se está volviendo obsoleto Sí, totalmente. sí, sí, sí. Mucha gente lo quiere poner en la terraza porque como se usa 1 o 2 veces al año, no pasa Ajá, nada, ¿no? exacto. La cena de Navidad es en la terraza. Sí, pues yo creo que los comedores en esta zona se usan solo para la cena de Navidad. Por el calorcito. Todos quieren estar en terraza. Entonces, claro, aquí tenemos 7 metros libres. Aquí se siente un poco más frío. Sí. ¿Tenemos aire acondicionado o es natural? No. Esa ahorita
Es el clima ahorita. Interesante. Sí, no están prendidos. Esta es una habitación secundaria. Esta piedra es la que se está usando ahorita, la sintética. Es sintética. Es sintética. ¡Qué locura! ¿Y de qué material es? Es como PVC, es un polímero. ¡Qué loco! Ya cuando te acercas, parece como impresa, ¿verdad? Sí, sí, realmente. Pero oye, está muy buena. ¿Y cuánto cuesta más o menos el metro cuadrado? Cuesta 450 pesos la pieza. Ok. Entre 450 a 700, Ok. dependiendo del distribuidor. Interesante, le da un buen detalle. Ujú. Armónico con el Aquí arriba la mobiliario. altura ya es normal. ¿Qué es serán? mejor. 3 metros. 3 metros. Tres 3 metros a la losa y tenemos 2,90 al plafón. Ok. Ujú. O sea, solamente 10 centímetros. ¿Toma Arriba del plafón? plafón hay 10 centímetros huecos. Ah, perfecto. Me gusta que no te robe tanto espacio, ¿verdad? Ujú. Que no te quite la altura. Bien el interiorismo. Mueble de TV que se vuelve Sí, sencillo pero elegante, tocador, ¿no? pero elegante. Ujú. Y la recámara también tiene una proporción muy agradable, porque no es muy ancha, pero es muy larga, ¿verdad? Exacto, Entonces te exacto. permite esto, aprovechar el espacio, porque luego cuando las recámaras son muy anchas, no puedes aprovecharlo, ¿verdad? El espacio. Exactamente. Y te sobra mucho al frente. Hay mucha Exacto. gente que las deja muy anchas Ujú. y hay un desperdicio total en la recámara. Es un desperdicio, entonces mejor hacerlas más alargadas, jóvenes. Ujú. Fíjense, o sea, ¿esta cuánto mide de ancho? ¿320? No, esta mide 4. 4, Sí. ok. Ah, claro, es que la cabecera tiene mucho Sí, espesor. la cama, los dos vienen por acá, el metro y el Ah, que le tienes sobra. razón. Sí, porque tiene acá y tenemos en la parte de Sí, ahí. sí. Entonces 4 por 6, Ujú. más o menos. Más o menos. Muy bien. Y todas tienen este balcón que dice se protege mucho del poniente. Tiene ese balcón para que en el atardecer le proteja un poco el poniente. Muy bien. Todos los pisos son porcelanatos, ¿verdad? Porcelanato de Interceramic. Interceramic. ¿Qué formato es? Este formato es 75 por 75. Ok. Vestidor Vestidor y su baño principal. y su baño completo. Ah, qué bonito. Parece desfile. Muy bien. Muy cómodo el baño. ¿Qué Ujú. tendrá? ¿Como 2 metros de ancho? Un poco menos, ¿verdad? El baño no, tiene como unos 60 más o menos. Pero está muy, muy agradable. Y me gusta que juegas con las ventanas un poco indirectas, ¿verdad? También para Sí, iluminar aquí el vestidor. sí. Más que el vestidor se iba a quedar ahogado. Claro, Entonces, muy bien. Y aquí en la siguiente recámara es totalmente gemela, pero pues por cuestiones de edades cambia el diseño, ¿no? Ujú. Que al final las dos ya son adolescentes, entonces ya no hay juguetes ni nada de eso. Qué triste, ¿verdad? Vengo de ver varias recámaras de niños y está bien bonito ver un montón de juguetes y cosas. De repente uno se vuelve aburrido. Sí. El vestidor son por cuestiones de lo que nos daba la planta baja. Ujú. Por eso allá tenemos, donde está la bodega de la cochera, Ok. arriba queda el baño completo. Aquí tuvimos que anexar el baño lineal para que nos alcanzara y no sacrificar las recámaras. Ah, Te comprendo. digo, todo era relación a planta baja. Teníamos que ir Adaptarte. adaptando. ¿Qué acabado tiene este muro? ¿Es un tapiz? Es un tapiz. Es un tapiz. Pensé que era como algo 3D. No, es un tapiz. Qué aprendizaje para los clientes, ¿verdad? También saber que es mejor cuando no sabes qué hacer, o sea, detente. Detente y cámbialo, ¿no? No Exacto. sigas y sigas Claro. cometiendo error tras error tras Claro. error. No, y además que no, pues no iban a vivir en la casa de sus sueños, ¿no? O sea, Ajá. Bonita la regadera en escuadra hasta el techo. ujú, Por petición de los clientes. por petición de los clientes. Está bueno, ¿eh? Sí. ¿Tú qué prefieres? A mí me gusta que venga del techo. Me da una sensación de masaje. Claro, más un tema spa, ¿verdad? Ujú. Está padre el modelo de la tina, ¿eh? ¿Qué modelo es? Aquaspa. Busquen Aquaspa en enobra.org. Está buena la tina. Es una empresa del sureste, si no me ¿Sí? equivoco. Sí. Está bueno. Y son muy económicas.
Todavía hay mucha gente que le gustan las tinas. Ujú. Y hay gente que... Es que realmente la tina yo creo que ya pasó a ser decoración. Sí. Este es un vestíbulo en el cual no quisieran poner nada en su momento, pero pues aún sigue las proyecciones de si algún cuadro o eso. Y esta es la recámara principal. Unos banquitos. Por cuestiones del proyecto no pudo ser más grande. El cliente quería una recámara del doble, ¿En serio? pero teníamos los muros de planta baja y pues este fue el tamaño más grande que logramos hacer. Pues yo creo que está muy bien, Y ¿no? tiene un vestidor bastante amplio. ¿Cuánto mide? Esta recámara mide 6 por 6. Está Aprox. perfecto. Fíjense todo lo que cabe en un 6x6. Un buen sillón como de 90. Tu cama king size con dos burós de 90, casi de 70, Ujú. ¿verdad? Sí. Tocador del otro lado. Mueble de TV al frente. Pues muy generosa. Y te queda un espacio bastante agradable aquí Ujú, para que no se sienta tan pequeño. claro. Ujú. No, está muy bien. Puerta corrediza de salam. Ese es de salam, hecho igual aquí. Y este es el vestidor. Está bueno los espejos, ¿eh? Sí. Los supersónicos. Sí, sí, sí. Todo gira alrededor de la isla. Fíjense la isla, tiene muchos usos. Lavamanos, asiento y almacenamiento. Muy bien pensada. ¿Ustedes realizaron el diseño de todo este vestidor? Del vestidor, sí. Ujú. Sí. Excelente trabajo, arquitecta. Del vestidor. Y de aquí nos había sobrado lo que te platiqué, que en el proyecto anterior llegaba hasta acá, nos sobraba este pedazo. Claro. Entonces nos pidieron anexarle aquí una caminadora. Muy bien. Aprovecharlo todo, ya está. Aprovecharlo, sí. Ujú. Tienes tu buen espejo de cuerpo completo y tu ventana muy, muy bien. Se quedó súper bien, ¿no? Súper grande. Y este es igual, su baño. Buena tina. Me gusta que tiene hidrojets. Porque luego hay unas que solamente es el tazón, ¿no? Yo siento que la tina tiene que tener los hidrojets. Yo también. Mínimo para que se aproveche. Otros Pues si no, solo es baño. inteligente. Con permiso. La regadera tiene música y luz. Ah, sí, canta. El cliente, Y le habla al WC. el cliente es bastante feliz y cuando se baña canta. Entonces le echa luz y sonido y todo. Excelente. Le platicábamos que le iba a dar un toque o un cortocircuito, que tenga cuidado. Oye, qué buena esa regadera, ¿eh? Ahí cambiando de Sí. colores. Ya cuando los electrodomésticos te empiecen a juzgar, jóvenes, ahí ya me va a preocupar. En planta alta ya es todo. Me comentabas que ¿cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Mira, el terreno tiene aproximadamente casi 600 metros. Ok, Y la casa debe tener unos 580 de construcción. 580, Sí. se siente más grande, ¿eh? Sí. No, sí. Tiene 600 metros de terreno y entonces la casa debe andar como en los casi 700. 700, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Me hace sentido. Sí, porque más o menos descontamos lo de la alberca nada más. Ajá. Sí. Ah, aquí está la bodeguita. Este es el baño. Este es el que carga el baño. Es una bodeguita. Ok. Que es lo que te comentaba. El baño en planta alta pues tiene una dimensión mucho más ancha que el otro. Claro. ¿Y la cochera? Y platícanos sobre el tiempo de ejecución, un poco de los costos. El tiempo de ejecución, tardamos 2 meses en habilitar la obra porque tuvimos que demoler la anterior, habilitar la anterior. Entonces esos 2 meses fueron perdidos Ujú. y la terminamos en 8 meses. 8 meses. Fue a marchas forzadas. Rapidísimo. 8 meses y estamos hablando aproximadamente de 18,000 a 20,000 pesos metro cuadrado. Pues bastante bien el precio, Sí, creo, ¿eh? sí. Lo hicieron muy bien, muy eficiente el uso de los recursos. Arquitecto, pues muchas gracias por compartirla. ¿Cómo A lo podemos ustedes, Abraham. contactar? ¿Mande? ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Canter Arquitectos en Instagram y en www.canterarquitectos.mx. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a seguir los jóvenes. Esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Gracias, muy amable, Abraham. Gracias a ustedes.
Estamos en Chetumal, jóvenes. Yo soy su amigo el arquitecto Aarón Cota Paredes. ¡Adelante!